Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexon. Soy la maestra Nancy Alicia Castrillón López, química, farmacéutica, bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Y en este video vamos a estar trabajando con un examen de simulación del examen 2 del Ceneval, que es un examen que se presenta hacia el ingreso a la facultad, específicamente con un área en específico que va a ser el área de biología. Biología que se considera como biología número 2. ¿Cuáles son las facultades que presentan esta área en el examen? La facultad de medicina, la facultad de veterinaria y zootecnia, la facultad de agronomía, la de enfermería de la UNI y también la de enfermería del IMSS, la de organización deportiva y la facultad de odontología. Y comenzamos con la pregunta número 1. Que nos dice, en 1835 el fisiólogo alemán Gabriel Gustav Valentin, con base en sus trabajos con el microscopio, descubrió una estructura supramolecular que no poseía membrana que la limitara. ¿A qué etapa del método científico se refiere el texto? Entonces primero nos cuentan, ¿verdad?, lo que sucedió en aquellos años con este científico en específico y nos proponen que lo que nos están aquí relatando pertenece a alguna etapa del método científico. ¿Cuáles eran esas etapas del método científico? Primero teníamos una etapa que sí tenemos aquí, que es la etapa donde todos nuestros sentidos, ¿verdad?, los enfocamos hacia algo que está sucediendo, que es la etapa de la observación, ¿verdad? Podemos poner aquí un ojito y luego nos vamos hacia plantearnos, ¿verdad?, una pregunta, ¿qué es eso que nosotros estamos observando? Y luego nos vamos a generar lo que dice aquí, que es la hipótesis. La hipótesis es algo que todavía no se comprueba, ¿verdad? Puede ser que esté sucediendo esto por esto y esto. ¿Cómo compruebo mi hipótesis? Pues porque me voy a ir hacia esta etapa que también tenemos aquí, que es la experimentación. En la experimentación yo hago todos los experimentos, como su nombre lo dice, que sean necesarios para comprobar si mi hipótesis es cierta o si no es cierta. Si es cierta, bueno, pues compruebo mi hipótesis, y si no es cierta, entonces propongo una hipótesis nueva y vuelvo a hacer los experimentos que sean necesarios para obtener entonces mis resultados. Y en base a esos resultados, pues nosotros podemos hacer un análisis de resultados o podemos ya irnos hacia las conclusiones, en donde hablamos de que si mi hipótesis es correcta o no, si tengo que regresarme a hacer una nueva hipótesis. Nos dice que con base en sus trabajos con el microscopio, ¿qué hacemos con el microscopio? Observamos. Él no estaba haciendo experimentos todavía, él estaba primero observando. Y de acuerdo a sus observaciones, descubrió una estructura supramolecular que no poseía membrana que la limitara. Entonces, todavía nos habla de qué era esto, ¿verdad? Todavía simplemente estaba observando. Entonces, es por eso que nos vamos a ubicar en la primera etapa de nuestro método científico. La respuesta correcta a esta pregunta número 1 es observación. La pregunta 2 de este ejercicio de simulación relaciona las técnicas de biotecnología con la aplicación que le corresponde. Y tenemos aquí 3 técnicas y aquí nos describen lo que podríamos utilizar, la aplicación que podríamos utilizar para cada una de estas técnicas. Las técnicas son ADN recombinante, terapia génica y la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, la que se hizo muy famosa ahora que estuvimos en la pandemia, la famosa PCR. Entonces, acá tenemos como aplicaciones la manipulación de genes para tratar una enfermedad, la prueba para determinar la paternidad de un individuo y la producción de insulina humana en bacterias. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar cada técnica con su aplicación para tener una respuesta correcta? ADN recombinante. Cuando hablamos del ADN recombinante es cuando hablamos de que utilizamos plásmidos para introducirles cierta información genética
y luego ese plásmido lo podemos introducir en un organismo para que ese organismo haga algo. Y es ahí entonces donde lo vamos a relacionar este ADN recombinante con la producción de la insulina humana en bacterias, ¿verdad? Antes, para poder obtener insulina, era insulina derivada de los animalitos. Pero gracias a toda la tecnología que tenemos ahora, pues ya no utilizamos a los animalitos y ahora vamos a utilizar bacterias que tienen un plásmido, donde ese plásmido se les introdujo la información genética para generar la insulina, el gen de la insulina. Entonces nosotros tenemos un plásmido, a ese plásmido se le introduce el gen de la insulina y entonces generamos un plásmido con el gen de la insulina. Ese plásmido se introduce en algún otro organismo, que puede ser una bacteria, que se combina con su material genético y luego ya entonces la bacteria nos va a ayudar entonces con la producción de insulina. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de una de las aplicaciones del ADN recombinante. Terapia génica, terapia nos habla de que vamos a relacionarlo con las enfermedades, con mejorar la calidad de vida de las personas. Terapia génica, genética, tiene que ver con los genes. Es por eso que el 2 entonces está relacionado con el A, manipulación de genes para tratar una enfermedad. Hoy en día podemos irnos hacia la genética para poder tratar una enfermedad, manipular los genes que tiene un organismo para entonces poder tratar una enfermedad. Reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Mencionábamos ahorita el detectar una cierta parte del virus y por eso hacíamos PCR para detectar pruebas positivas hacia el coronavirus, o sea, la influenza, podemos también utilizarla. Y otra aplicación de la PCR es esta que tenemos aquí, prueba para determinar la paternidad de un individuo. Esta PCR en general consiste en que nosotros tenemos un pedacito de ADN y lo vamos a multiplicar y vamos a generar muchas copias de ese mismo pedacito de ADN para hacer después algo en específico. En este caso, se utiliza para determinar la prueba de paternidad de un individuo. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra respuesta? 1 con el inciso C, 1C, el 2 con el inciso A y el 3 con el inciso B. Es por eso que nuestra respuesta correcta es el inciso C. Pregunta número 3. ¿Cuál es la estructura de los hongos que está formada por una masa de células filamentosas entrelazadas que crecen y se ramifican? Aquí estamos hablando de los hongos. Y aquí tenemos 3 estructuras de los hongos: el micelio como inciso A, la hifa como el inciso B, el esporangio como el inciso C. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la estructura de los hongos que está formada por una masa de células filamentosas? Están entrelazadas, crecen y se ramifican. Entonces, por ejemplo, en este tipo de hongos superiores como el que tenemos aquí dibujados en la pantalla, tenemos una serie de filamentos. Esos filamentos por acá hacia abajo se van a estar, como dice aquí, ¿sí?, entrelazando entre cada uno de ellos. De hecho, es lo primero que surge, ¿verdad? Primero surge esto de acá de abajo y luego ya nos dan lo de acá de arriba. Y entonces, esta masa de células filamentosas entrelazadas que crecen y se ramifican, específicamente esta parte del hongo se llama micelio. Es por eso que la respuesta correcta a nuestra pregunta número 3 sería el inciso A, micelio. Hifa se refiere a cada uno de estos filamentos que dibujamos aquí. Solamente si agarramos nada más uno, eso sería una hifa. Y el esporangio, ese está más en este hongo en específico. Aquí abajito de su Z, más o menos por aquí, están los esporangios. Los esporangios son los que liberan las esporas caen en el suelo y luego se forma otra vez el micelio, las hifas y me dan como resultado otro hongo. Y es una forma de reproducción de estos hongos. Y con esto damos solución a esta serie de ejercicios de este examen de simulación de biología. Si este video te gustó, te ayuda a estar más preparado para este examen, regálanos un like.
Si no te has suscrito a nuestro canal, ve a la campanita para que te suscribas y estés bien atento a todo el contenido que genera este canal de asesorías de Prexur. La Uni te espera. Muchas gracias y nos vemos luego.